Bueno, hoy es miércoles de análisis económico bursátil financiero y quiero saludar a nuestros integrantes de la mesa como siempre. Primero a Ernesto Farril. Ernesto, muchas gracias, buen día. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Alberto Martínez, buenas noches, buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Buenas noches al auditorio. Luis Miguel González también, buen día. Buenas noches, feliz año. Gracias, Luis Miguel. Y al parecer tengo confusión si ya se enlazó Francisco Gutiérrez. Paco, buenas noches. ¿Quién está? ¿Nada más los tres? 4. Bueno, todavía falta por enlazarse Paco Gutiérrez y Adrián. Bueno, en fin, yo quiero pues referirme a las últimas cifras que hablan sobre el desempeño de la economía mexicana y cómo cierra el 2025 y lo que se espera para el 2026. Comienzo contigo, Luis Miguel. Creo que ahora sí, el triángulo de las Bermudas, PIB, inflación y tipo de cambio. El PIB cierra en un nivel muy mediocre. Estamos tomando la última fotografía del año y está alrededor de 0.5% de crecimiento, que es bajo comparado con América Latina, bajo comparado con el crecimiento de nuestra población. Hacia el 2026, el rango de los pronósticos es 0.6 y 1.5, lo que en cualquier momento, en cualquier caso, quiere decir un crecimiento que no será espectacular. Con inflación, tengo la impresión, y qué lástima que no está Paco Gutiérrez, pero que la cifra termina siendo, de alguna manera, la cifra oficial está, desde mi punto de vista, muy disasociada de la experiencia que estamos teniendo en los centros de consumo. Me refiero a restaurantes, me refiero a tiendas, me refiero, por supuesto, compra de comida. Tenemos un dato oficial donde aparentemente la inflación está bajo control, abajo del 4%, y una realidad donde la inflación es un tema de conversación, es un tema que las propias empresas, a la hora de calcular el 2026, pues simplemente no salen las cuentas con un 4% o como si hubiera un 4%. Y por último, tipo de cambio, me llama la atención, revisando la encuesta de Citi que publicaron ayer, que el rango de pronósticos para cómo cerrará 2026 es impresionante. El más bajo dice 17.10, el más alto dice 20.50. Todo puede pasar y el tipo de cambio puede ser o muy sólido o muy volátil, dependiendo del señor Trump, pero también de lo que pasa acá. Oye, Luis Miguel, en relación al tipo de cambio, pues generalmente se sostiene con inversiones que se llaman golondrinas, básicamente inversión extranjera en papeles muy bursátiles como CETES y compañía, pero igual que llegan, se van. Y cada vez se acota más el diferencial que es el atractivo para los extranjeros entre el nivel de tasas de interés entre México y Estados Unidos. ¿Qué seguirá marcando el tipo de cambio dólar-peso? Una parte es eso, que vamos a decir es racional, es cuantificable, pero luego tenemos que cerca de Trump, me refiero en la Casa Blanca, pero también en la Reserva Federal, hay un grupo que vamos a decir son abogados en favor de un dólar débil o muy débil. Entonces, dentro de Estados Unidos hay operación, si se puede decir así, para tener un tipo de cambio con un dólar mucho más débil. Les conviene porque encarece las importaciones de ellos y abarata sus exportaciones. Entonces yo diría, también el tipo de cambio va a estar sometido a factores no económicos, geopolítica
y un poco esta idea del equipo que llegó con Trump de revisar todas y cada una de las cosas, los supuestos en los que ha trabajado la economía de Estados Unidos. A Trump le gusta que el dólar sea débil y esa es una de las razones que explica el tipo de cambio del peso. No es la única razón, pero también cuenta, Oscar Mario. Pero ¿hasta cuándo podrá durar, si me permites, esa imposición de las autoridades norteamericanas para mantener un dólar débil? No lo sé, yo creo que es una de las enormes preguntas. Insisto, a mí me llama la atención, Oscar Mario, cuando te asomas a cómo están pronosticando el tipo de cambio, que haya un rango tan absolutamente abierto. No tenemos ese rango ni con el PIB ni con la inflación. En tasa de cambio, como dirían las películas, el jurado está dividido. Bien, muchas gracias, Luis Miguel González. A ver, Carlos Alberto Martínez, dime si desde tu perspectiva, lo han comentado muchos ustedes a través de los años y en los últimos meses, que cada día, cada mes, cada año, lo que quieran, se empiezan a exhibir y a registrar los enormes costos y la repercusión negativa de las inversiones públicas multimillonarias, inversiones públicas improductivas, repito, inversiones públicas improductivas de casi $1 billón que se hicieron durante la administración anterior. ¿Cuál sería tu opinión, Carlos Alberto? Y fíjate que yo creo que es uno de los temas más relevantes que nos atañen, porque ya el día de hoy hay que recordar que ayer colocó la Secretaría de Hacienda, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, arrancando el año un bono de deuda de $9,000 millones, así como para abrir boca el año. Y lo importante que tenemos es que la deuda tan gigantesca que acumuló el gobierno de López Obrador, lo que estamos viendo con el gobierno de la presidenta Sheinbaum es que se sigue aumentando la deuda, pero a una velocidad mucho más rápida. En el primer año de gobierno de López Obrador, la deuda no se desenvolvió como se está desenvolviendo con la presidenta Sheinbaum en su primer año. Es decir, es como una bola de nieve que ya se está haciendo más grande, más rápida, más pesada, y eso es lo que estamos viendo en esa espiral. Dentro de esto está precisamente lo que mencionas, de las obras que se hicieron en el sexenio anterior, que la rentabilidad social es completamente negativa. Para que la sociedad y la economía mexicana las paguen, van a pasar muchas décadas. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles. No hay manera de que la economía de México alcancen a pagar ese costo tan gigantesco, muchos sobrecostos, no tienen utilidad social, es negativa, realmente no hay, la riqueza inclusive nacional se deterioró con el tema de la selva en el tren Maya. Y el problema es que le tienes que seguir metiendo dinero a esas obras, dinero fresco, hay que estárselo mandando para sostenerlas. Y eso está incrementando, pues obviamente, el tema de la deuda. Ya lo decía Luis Miguel en algún comentario que le escuché, que no puede estar pidiendo dinero el gobierno de México para seguir manteniendo las obras del sexenio pasado, sobre todo porque no funcionan, es decir, bueno, ya vimos que no funcionan, se descarrilan y todo esto, pero además de esos temas de baja calidad, pues realmente no tienen utilidad ni para la economía, ni para el desarrollo regional, ni para el desarrollo económico, etcétera. Realmente son un tirado de dinero que, como dices, asciende al $1 billón y este año, pues por lo menos les tienes que estar mandando cerca de $500 million más para sostenerlas. Entonces sí es un lastre tremendo, la deuda crece, estas obras no generan rentabilidad, no se van a poder pagar y todavía estás ofreciendo trenes para el resto del sexenio. Realmente la veo muy difícil porque la economía pues no está creciendo, no están dando los números. Hoy están escribiendo y dicen, hay que agregar a lo que dicen ustedes que el tren interoceánico después de este accidente puede retrasar su operación muchos meses, dependiendo lo que se dé a conocer en
en el dictamen. Esa es la otra, y muy interesante lo que dice el auditorio. ¿En cuánto tiempo van a volver a echar a andar el tren interoceánico? Sí, eso es correcto. Y además, la inversión que se tuviera que hacer podría ser una de las obras rentables, entre comillas, ¿no? O pudo haber sido, pues. Yo creo que de todos los proyectos del sexenio pasado, el único rentable con cierta viabilidad económica es justamente el tren interoceánico, que no es ni siquiera idea del sexenio pasado, ¿no? Que llevamos construyendo los 100 años en México, pero aún ese, que es el más rentable, ve lo que pasa para mantener la calidad de su obra y volverlo a echar a andar, puede pasar mucho tiempo, muchos costos, y ahora también va a ser el tema de la confianza. ¿Con qué confianza los ciudadanos mexicanos vamos a podernos subir a un tren de estos o al tren Maya o inclusive la aerolínea mexicana de aviación que también alcanzó el 13% de sus metas? Se tuvo que invertirle 2,000 millones de pesos el año pasado, pero que la administran las mismas personas que administran el tren. Entonces hay que generar una confianza en el ciudadano, porque lo que estamos viendo es que las obras que están construyendo el gobierno de Morena, de la 4T, vamos a decirlo así, no son del todo seguras. Esa es la verdad. Pero como dice, la confianza se pierde al galope y se gana a paso lento, ¿eh? Es correcto, ese es el tema. Hay que volver a establecer esa confianza, porque muchos no vamos a querer, me incluyo, subirnos a algo que sabemos que tiene muy baja calidad, ¿no? Bueno, y el riesgo, ¿no? Gracias, Carlos Alberto. Sí. Don Ernesto Farril. Sí. Ernesto Farril. Sí. Tenía apagado el micrófono. Ya, aquí estoy. Carlos Mario. Adelante, tu opinión. Bueno, veo que la economía de Estados Unidos está transitando contradictorias o contrarias. Por un lado están las políticas públicas de Trump, que quiere regresar a Estados Unidos a ser un país manufacturero en la época de la robótica y despreciando la economía de los servicios en contra natura. Quiere regresar a los hidrocarburos y dejar de lado las energías limpias, y quiere con los aranceles pues llegar a un equilibrio fiscal para no subir los impuestos. Y por otro lado tienes a las 7 hermanas, las empresas pues de mayor capitalización en la bolsa en el mundo, que pues están pues en la nueva economía y en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos vías son, me parece, contradictorias, y los resultados se están dejando ver. El dólar cayó el año pasado casi 9%, como lo comentaba Luis Miguel. En los índices de bonos, los bonos del Tesoro, pues fueron de los que menos rendimiento dieron, porque a pesar de que la Reserva Federal bajó tasas, pues los bonos subieron su rendimiento, su tasa de interés, por el miedo que se tiene al enorme déficit fiscal que está generando la administración del señor Trump, que es más de 6% del PIB, y va creciendo hacia el 9 o 10% para el año 2030. Y los mercados accionarios pues también dieron un rendimiento más o menos de la mitad de lo que dieron los rendimientos de los mercados accionarios globales. Por otra parte, el señor Trump recibió una economía creciendo al 2.8, con una tasa de desempleo del 3.8, y hoy en día pues la expectativa que tenemos de crecimiento es del 1.8 para este año, y la tasa de desempleo hoy ya está en el 4.6%. Entonces, pues no se están generando los empleos. La inflación, todavía no vemos el impacto total de los aranceles, pero pues no cede, y pues vemos bastante complicado el panorama para la economía de Estados Unidos. Y yo quisiera, tenemos 3 minutos, 1 minuto para cada uno, sus pronósticos para este año, pues a manera de resumen. Luis Miguel, adelante, por favor. Mi pronóstico, sí, 0.7 para México, 1.5 para Estados Unidos. Inflación, México 4.5, Estados Unidos 4. Y tipo de cambio, yo lo veo como en 19.50. ¿Para diciembre?
para diciembre. ¿Tasa de interés dijiste? No, tasa de interés 6.50. 6.50. Gracias, Luis Miguel. Carlos Javier. Con mucho gusto. Carlos Alberto, perdón. Carlos Alberto. Sí, la tasa de crecimiento para México en 2026 la veo en 0.8 y en Estados Unidos en 1.5. La inflación en México la veo en 4.5 para este año y en Estados Unidos la veo alrededor del 2.5. El tipo de cambio lo veo cercano a los 20 pesos por dólar y la tasa de interés en México 6.5 y en Estados Unidos la vería yo en 3.5. Muchas gracias. Finalmente, Ernesto Farri. Bien, para México estamos contemplando un crecimiento del 1%, para Estados Unidos 1.8%, como acabo de comentar. En inflación, vemos para México una inflación que puede llegar al 5% en marzo y descender hacia el 4% al cierre del año. En términos de tipo de cambio, sí creemos que vamos a ver máximos de 20 y otra vez vamos a volver a ver tipos de cambio abajo de 18, ligeramente abajo de 18, cerrando en 19.50. Tasa de interés, vemos difícil que baje mucho más allá del 7% la tasa Banco de México. Probablemente no la pueda bajar más, porque sí vemos una inflación fuerte. Bien, yo agradezco mucho, como cada miércoles 15 días en este espacio, el análisis de la reflexión que hace Luis Miguel González, Carlos Alberto Martínez, Ernesto Farri. Gracias a todos ustedes.